Muy buenas tardes, queridos hermanos. Shabbat Shalom para todos. Qué gusto encontrarnos nuevamente aquí en un nuevo estudio de la porción semanal Parashá Shavua, la Parashá Miket. Nos encontramos aún en el libro de Génesis y esta Parashá corresponde o empieza en el capítulo 41 y termina en el capítulo 44, verso 17. Damos gracias al Santo y Bendito por esta oportunidad que nos da de estar aquí nuevamente en este nuevo estudio donde encontraremos cosas extraordinarias de parte del Eterno. Agradezco a todos los que se encuentran en este momento en directo a través de nuestra aplicación de Zoom y a todas aquellas personas que nos ven a través de nuestro canal de YouTube. También muchas gracias por acompañarnos. Sin más preámbulo, vamos a iniciar como siempre viendo un poquito del resumen del contexto de dónde venimos. Recordemos que venimos de la Parashá Vayeshev, donde eh, el patriarca se asentó, o sea, él llega, digamos, a la tierra de Kenán y la Torá nos enseña que dice que él se asentó. En otras palabras, como que hubo un poco de pasividad en medio, ¿verdad?, de esta situación. Y bueno, hablábamos de que el ser espiritual, el hombre espiritual, pues siempre tiene que estar en actividad, siempre tiene que ser una persona activa. Siempre tiene, digamos, el hombre espiritual siempre tiene que buscar la búsqueda del crecimiento diario, del crecimiento diario. Y entonces la Torá nos menciona que el patriarca llegó y se asentó, ¿verdad?, en la tierra, como diciéndonos, pues, de que ya había llegado un tiempo, ¿verdad?, como de reposo, pero que nunca, ¿verdad? Nunca, pues debemos de sentir que ya hemos alcanzado, ¿verdad? Todo por completo, ¿verdad? Muy bien. Dentro de esa situación, pues ocurrieron varias cosas, ¿verdad? Por ejemplo, la relación de Yehudá con Tamar, ¿verdad? Esto es una situación que me gustaría que usted pudiera repasar a través de nuestro video que está en YouTube respecto a esta parashá. Eh, bueno, habló de esta situación y también vimos, ¿verdad?, donde José fue llevado a Egipto, donde estuvo en la casa de Potifar y bueno, sabemos que ahí él estuvo asediado por la mujer de su amo y bueno, tuvo que llegar a la cárcel. En la cárcel fue llevado a un lugar especial, no fue llevado, digamos, a donde estaban los criminales más peligrosos, sino que había un sector donde era un sector donde habían personas importantes del palacio del rey y ahí pues fue puesto a cargo de esos privados de libertad. El jefe de la cárcel le dio la oportunidad de que él estuviera realizando ese servicio y tuvo la oportunidad de conocer tanto al copero del rey como al panadero real. Estos estaban muy angustiados, pues habían tenido un sueño y no sabían lo que esto significaba. Yosef, como ustedes saben, el Todopoderoso se le ha manifestado a través de Ruach HaKodesh, a través de inspiración divina, y él pues ha tenido la posibilidad de tener sueños, y ahora no solamente tenía sueños, sino que también el Todopoderoso le estaba dando la oportunidad de poder interpretar. Y bueno, ellos le contaron el sueño y Yosef pidió al Todopoderoso le diera el discernimiento para saber qué era lo que significaban estos sueños y el Todopoderoso le dio la respuesta del sueño y ocurrió precisamente como él lo dijo. Así que eso es parte del resumen, del contexto de donde venimos. Y bueno, volvemos nuevamente donde Joseph se encuentra aún en Egipto
¿verdad? Y vamos a proceder a la lectura del capítulo 41. Muy bien. Dice, al cabo de 2 años cumplidos, Faraón soñó que estaba parado sobre el río Nilo. Y del río emergieron 7 vacas de buen aspecto y robustas de carne, que pastaban en la ribera, y tras ellas emergieron del río otras 7 vacas feas, flacuchas, que se ubicaron junto a las primeras vacas a la orilla del río. Y las vacas de mal aspecto y flacuchas devoraron a las 7 vacas de buen aspecto, saludables. Y entonces Paró despertó, volvió a dormirse y soñó por segunda vez, y 7 espigas brotaron en una misma caña, saludables y buenas, y de repente 7 espigas delgadas y marchitas por el viento del este brotaron después de ellas. Las espigas delgadas se tragaron a las 7 espigas saludables y llenas y llenas. Despertó, Paró y asumió que fue un sueño. Por la mañana su espíritu estaba perturbado y envió a llamar a todos los nigromantes de Egipto y a todos sus sabios, y Paró les contó su sueño, pero no hubo quien lo interpretara a Paró. Entonces el maestro de coperos le habló a Faraón diciendo, hago recordar hoy mis transgresiones. Paró se enfureció contra sus sirvientes y me puso en prisión en la casa del maestro de los matarifes, a mí y al maestro panadero, y tuvimos un sueño en una misma noche. Él y yo soñábamos cada uno un sueño que tenía su propio significado. Ahí con nosotros había un joven, un hebreo, un sirviente del maestro de los matarifes, a quien se lo comentamos y él nos interpretó nuestros sueños. Perdón. Interpretó cada uno conforme a su sueño, y tal como nos interpretó, así ocurrió. A mí me restituyó a mi puesto e hizo colgar al otro. Entonces Paró mandó a llamar a Joseph, y prontamente lo hicieron salir de su fosa, se rasuró su cabello, se cambió de ropa y se presentó ante Paró. Paró le dijo a Joseph, tuve un sueño y no hay quien lo interprete, pero he oído decir de ti que escuchas un sueño y lo interpretas. Joseph respondió a Paró diciendo, eso está más allá de mí. Elohim le dará a Paró una respuesta favorable. Entonces Paró dijo a Joseph, en mi sueño, estaba en pie a orillas del río emergieron 7 vacas saludables y de buen aspecto, que pastaban a la ribera, y de repente otras 7 vacas emergieron después de ellas, pobres, muy feas, de traza y flacuchas, que no he visto otras tan malas en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacuchas y feas devoraron a las 7 primeras vacas saludables. Y entraron dentro de aquellas, pero no se percibía que hubieran entrado, pues su aspecto era tan malo como al principio. Entonces desperté en mi sueño y vi 7 espigas brotando en una misma caña, colmadas y buenas, pero de pronto otras 7 espigas secas, marchitas y quemadas por el viento cálido del este crecían tras ellas. Las 7 espigas raquíticas se tragaron a las 7 espigas buenas. Le dije esto a los hechiceros, pero no hay quien me diga su significado. Entonces Joseph le dijo a Paró, el sueño de Paró es uno solo. Elohim te manifestó a ti, Paró, lo que está por hacer.
Las 7 vacas buenas son 7 años y las 7 espigas buenas son 7 años. Es el mismo sueño. Asimismo, las 7 vacas flacuchas y feas que emergieron después de ellas son 7 años, y también las 7 espigas vacías y marchitas por el viento del este son 7 años de carestía que vendrán. Es lo que yo le digo a Paró. Lo que Elohim está por hacer se lo ha manifestado a Paró. Mira, vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, pero después de ellos vendrán 7 años de carestía, y entonces toda la abundancia de la tierra de Egipto será olvidada, y el hambre acabará con la tierra, y de la abundancia ni se sabrá en razón de la carestía que habrá después, pues será muy severa. Y la repetición del sueño de Paró obedece a que el asunto está firme para Elohim, y Elohim se apresura a cumplirlo. Ahora, que Paró se provea de un hombre entendido y sabio y lo ponga a cargo de la tierra de Egipto, que Paró haga así que hombre intendentes sobre la tierra y prepare la tierra de Egipto durante los 7 años de abundancia, que junten toda la provisión de estos años buenos que vienen y que almacenen trigo bajo la custodia de Paró para abastecimiento de las ciudades, y lo guarden dicha provisión, y será la reserva de la tierra contra los 7 años de carestía que habrá en la tierra de Egipto, de modo que la tierra no sucumba de hambre. El consejo pareció bueno a Paró y a todos sus sirvientes. Dijo Paró a sus sirvientes: ¿podrá acaso ser hallado otro hombre como este en quien se encuentre el Ruach de Elohim, o espíritu de sabiduría, espíritu de santidad? Paró le dijo a Yosef: puesto que Elohim te hizo saber de esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás a cargo de mi casa, conforme a tu mandato será alimentado todo mi pueblo. Tan solo en virtud del trono real seré yo más importante que tú. Entonces Paró le dijo a Yosef: mira, pongo a cargo de ti toda la tierra de Egipto. Entonces Paró quitó de su mano su anillo de sellar y lo puso en la mano de Yosef. Lo vistió con ropas de lino fino y le puso una cadena de oro alrededor del cuello. Y lo hizo subir en su segunda carroza, y proclamaban ante él el virrey. Así lo puso a cargo de toda la tierra de Misraín. Y Paró le dijo a Yosef: yo soy Paró, sin ti ningún hombre levantará su mano o su pie en toda la tierra de Egipto. Paró lo llamó a Yosef Safnat Panea y le dijo, y le dio, perdón, por esposa a Senat, hija de Potífera, ministro de On. Y Yosef salió por la tierra de Misraín. Y Yosef tenía 30 años cuando se presentó ante Paró. Paró de Egipto. Yosef se retiró de la presencia de Faraón y fue a recorrer toda la tierra de Misraín. En los 7 años de abundancia, la tierra produjo a manos llenas. Yosef recogió todos los víveres de los 7 años que transcurrieron en la tierra de Misraín y los depositó en las ciudades. Los productos del campo, del área suburbana de cada ciudad, los acopió dentro de la respectiva ciudad. Y así Yosef almacenó tanto cereal como la arena del mar, en gran abundancia, hasta tal punto que dejó de contar porque no tenía número. Antes de que se tuviese en lugar los años de carestía, Yosef tuvo 2 hijos de Asenat, hija de Potífera, sacerdote de On. Al primogénito Yosef lo llamó Menashe, significado: Elohim me ha hecho olvidar todas mis penas y la casa de mi padre. Al segundo lo llamó Efraín, pues Elohim me ha hecho fructífero.
en la tierra de mi sufrimiento. Culminaron los 7 años de abundancia en la tierra de Egipto y comenzaron los 7 años de carestía, como había dicho Yosef, y hubo hambre en todos los países, pero en toda la tierra de Egipto había pan. Y cuando toda la tierra de Egipto padeció de hambre, el pueblo suplicó a Paró por pan, y Paró dijo a los egipcios: vayan a Yosef, lo que él les diga, hagan. Había hambre sobre toda la superficie de la tierra. Y entonces Yosef abrió todos los depósitos donde había granos y vendió a los egipcios, y arreciaba el hambre en la tierra de Egipto, y toda la tierra fueron a Egipto a comprar a Yosef, porque arreciaba el hambre en toda la tierra. Muy bien, Baruch Hashem. Como pudimos ver, el faraón tiene un sueño y vio vacas gordas, y vio espigas, y vio vacas flacas y espigas que eran eh, pues secas, ¿verdad? Y unas se tragaban a otras. Bueno, al principio, la parashá Miquet, al cabo o al final de 2 años, ocurre esto donde Faraón tiene este sueño, donde el copero del rey ha sido restaurado en su puesto, y donde el copero, cuando escucha al faraón, recuerda lo que había ocurrido en la cárcel, donde había estado con el panadero y donde había conocido a Yosef. Algunos sabios, algunos midrashim, algunos comentaristas, creen que la parashá comienza con el nombre Miquet y al cabo y al final de 2 años, como diciendo que había llegado un tiempo determinado que donde tenía Yosef que haber esperado para que esto ocurriera. Algunos consideran que esto de que él tuviera que estar 2 años ahí en ese sitio, más esos 2 años adicionales, es por causa de que él pidió ayuda al copero, ¿verdad? Del faraón, y que esto, pues, de alguna forma no había agradado al creador, y por esa razón tuvo que quedarse 2 años más recluido en ese lugar. Parte del comentario que algunos tienen, que por esa razón dicen que Miquet, que al cabo y al final de esos 2 años. Y dice el verso 2 que subían las 7 vacas sanas, de hermoso aspecto, que apacentaban en el juncal. En el verso 7 nos encontramos donde dice, ya hablando de las espigas, dice: y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas llenas y sanas, y Faraón despertó y vio que había sido un sueño. O sea, él tuvo 2 sueños, y bueno, estos sueños tenían elementos diferentes, pero todos estos elementos con los que había soñado eran elementos que tenían que ver con la alimentación, con la comida. Si bien es cierto, ellos no comían, por ejemplo, las vacas porque las consideraban, digamos, como sagradas. Habían algunos animales que ellos no comían porque los consideraban sagrados, ¿verdad? Y es muy posible que, como ellos veneraban al toro Apis, las vacas también fueran de alguna forma sagradas. Y lo que hacían era que se usaban, sí, los derivados, ¿verdad? De estas. Puede ser. Pero bueno, aquí están soñando con cosas que tienen que ver con la alimentación. ¿Y por qué? Bueno, precisamente porque lo que va a ocurrir es que va a haber una carencia de alimento en la tierra.
En el verso 9, entonces dice el principal de los coperos, habló a Faraón diciendo, hoy me acuerdo de mis pecados. Estamos viendo, ¿verdad? Que él recuerda su situación que había vivido en la cárcel. Y en el verso 14, ya una vez que el copero le ha contado al faraón todo lo que sucedió allá en la cárcel, como Yosef, a través de Ruach Elohim, tuvo la interpretación del sueño y que este sueño realmente, como él había dicho, así ocurrieron las cosas. Entonces Faraón envió a llamar a Yosef y lo sacaron de prisa del calabozo donde se encontraba. Dicen que lo afeitaron y mudó sus vestidos y acudió a Faraón. Aquí, ¿verdad? Tenemos que ver que el Creador tiene todo en su tiempo. O sea, las cosas no se dan ni antes ni se dan después, sino que en el momento preciso. En el momento preciso ocurren las cosas así, como tenemos este pasaje de referencia de Eclesiastés capítulo 3, verso 1, que dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Entonces, en respuesta a aquel Miquet, que al cabo de 2 años, es que era el tiempo idóneo, era el tiempo adecuado, era el momento adecuado. ¿Por qué? Porque como bien dijo José, el Eterno está pronto a realizar este sueño, a cumplir lo que le ha revelado. Entonces, si las cosas de Joseph, su liberación se hubiera dado antes, no hubiera llegado al lugar donde llegó, en convertirse, ¿verdad?, en el virrey de Egipto. Eso es una enseñanza muy importante porque aprendemos que siempre tenemos que tener, ¿verdad?, paciencia, que tenemos que saber esperar en el tiempo del Creador. Él tiene todos los tiempos designados. Él tiene el control absoluto de todas las cosas. Todas las cosas que ocurren tienen una razón. Por lo tanto, tenemos que siempre poner, ¿verdad?, nuestra fe, nuestra emuná y nuestra bitajón, nuestra confianza en el Creador. Proverbios 16:9 dice, el hombre planea su futuro, pero Elohim le marca el rumbo. Así es. Muchas veces realizamos planes, proyectos, y estos planes y proyectos toman un rumbo diferente. ¿Por qué? Porque es el creador quien marca el rumbo. Por eso es importante que siempre que tengamos un proyecto, siempre lo pongamos en manos del creador para que sea él quien nos dirija, ¿verdad? En sus tiempos. Clama a mí, yo te responderé. Esa es otra cosa también, ¿verdad? Que tenemos que hacer, clamar al Todopoderoso, hacer de la plegaria un estilo de vida, hacer de la plegaria algo con lo que nosotros estemos siempre, siempre en contacto, que siempre estemos pidiendo al Todopoderoso, clamando al Todopoderoso, ¿verdad? Que no seamos ajenos a la plegaria, a la oración, sino que siempre estemos clamando al Santo y Bendito. Porque hay personas que no buscan del Creador nunca, pero hay momentos donde viene una situación, una circunstancia, y esa circunstancia que el Todopoderoso está usando es lo que hace que las personas se acerquen. Pero lo importante es siempre clamar al Todopoderoso, siempre buscar de su presencia, siempre buscar de Él, ¿verdad? Porque el Todopoderoso conoce la intención del corazón. Una persona que solamente le busca cuando lo necesita. En cambio, nosotros le buscamos todo el tiempo. Y le indicamos a Él que nuestra vida sin Él no tiene ningún sentido. Que nuestra vida sin Él definitivamente es una vida vacía.
y por eso la razón de que le busquemos todo el tiempo. Baruch Hashem. El Salmo 118, 5 y 6 dice, en mi angustia llamé al Eterno. Él me escuchó y me dio libertad. El Señor está conmigo, no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer el hombre? Parece ser una oración de Yosef, donde él dijo, en mi angustia clamé al Eterno y él me escuchó y me ha dado libertad. También vemos aquí el Salmo 30, 11, 12, que dice, convertiste mi lamento en danza, me quitaste mis ropas de luto y me vestiste de fiesta, para que te cante y te glorifique y no me quede callado, Señor mi Elohim, siempre te daré gracias. Y es que, queridos hermanos, si analizamos lo que ha vivido Joseph, si recordamos y echamos para atrás, ¿verdad? Las páginas y nos devolvemos a los tiempos difíciles que él vivió con sus hermanos cuando estaba en su hogar, donde sus hermanos no le resistían, no le soportaban por causa de que le tenían envidia, también por causa de que su padre mostraba un afecto mayor hacia Joseph que a sus otros hermanos. Y esto causó en ellos, pues, ese malestar. Recordamos que posteriormente Joseph es enviado a ellos le ven, le meten en una cisterna que sí estaba vacía, podía haber tenido agua, podía haberse ahogado ahí. En algún momento ese Yetzer hará, esa inclinación a hacer lo malo, lo llevaron a pensamientos a querer quitarle la vida, pero sus hermanos, ¿verdad? No permitieron que eso sucediera. Dos de ellos. Y posteriormente llega él, es vendido a los ismaelitas. Estos lo venden como mercancía a los egipcios. Él siendo amo se convierte en esclavo, llega a trabajar a la casa de Potifar. Ahí le van bien las cosas porque el santo y bendito le bendice y bendice la casa de Potifar por causa de Joseph. Pero ahí vuelve a suceder algo. La mujer de Potifar quiere eh, aprovecharse sexualmente de él. Él huye porque tiene temor de Hashem, porque dice que él no puede hacer algo así delante del Creador y tampoco hacerle algo así a alguien que le ha dado la oportunidad, que le ha abierto su casa, como es el caso de Potifar. Y por lo tanto, la mujer lo inculpa, lo culpa de algo que él es inocente, pero lastimosamente, por ser una persona de rango alto en el estado, en Egipto, y por lo que la mujer dice, diciendo de que Joseph ha querido burlarse de los egipcios y ha querido acostarse con ella, cosa que no era cierto. Él termina pues mandándolo a la cárcel, pero no lo manda donde están los criminales peligrosos, sino que lo manda a un lugar selecto y vemos, ¿verdad?, todo lo que él ha vivido. Entonces, cuando leemos este salmo, has convertido mi lamento en danza, me quitaste mi ropa de luto y me has vestido de fiesta. Es lo que puede estar sintiendo Joseph en este momento, donde su vida ha tomado un rumbo totalmente impredecible, algo que nadie se podía esperar. Y bueno, así es como actúa el Santo y Bendito. Así es como actúa el Todopoderoso. El Todopoderoso, cuando nosotros somos fieles con Él, Él nos sorprende de formas extraordinarias. Por eso el Proverbio 16:3 nos dice, pon en manos del Eterno todos tus obras, tus proyectos se cumplirán. Por eso tenemos que tener, ¿verdad?, esa fe en el Todopoderoso. En el verso 14, mandó, paró y llamó a Joseph y le sacaron con prontitud de la mazmorra
y así se da la salvación de Dios y ocurre en un solo instante con mucha prontitud. En el verso 16 dice, replicó Yosef a Paró diciendo, no está en mí, Elohim habrá de responder para la quietud, para la shalom de Faraón. Aquí, dos cosas. Primera de Samuel, capítulo 2, verso 30, dice, yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Aquí quiero hilar un poquito delgado. Y es que tenemos que conocer realmente a quién servimos. A Yosef lo mandan a traer apresuradamente. En otras palabras, su presencia tenía que ser con diligencia. ¿Por qué? Porque se iba a presentar ante el hombre más poderoso del mundo. Pero no solamente tuvo que ser con prontitud, también tuvo que afeitarse, también tuvo que cambiarse sus ropas para poder presentarse delante del soberano de Egipto. Y es aquí donde debemos de aprender que si alguien honra a un hombre, que es un ser humano, que tiene aliento en sus narices, pero que también ese aliento desaparece, con mucha más razón nosotros tenemos que honrar al Creador. Aquí Joseph le dice, no es en mí, es en el Creador que encontraremos respuesta. Yo solamente transmitiré la respuesta que el Todopoderoso me diga. Y es la forma en que debemos de nosotros actuar, honrando al Santo y Bendito en todos los aspectos de nuestra vida. Si somos sabios, si tenemos sabiduría, si tenemos discernimiento, inteligencia, tenemos que saber que todo eso viene y procede del Todopoderoso. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad y que seamos de alguna forma alabados por alguien, siempre tenemos que decir no. La exaltación y la alabanza es para el santo y bendito es. Siempre tenemos que darle el lugar que le corresponde al Todopoderoso. Pero también recuerdo de este pasaje donde leímos en Génesis, Bereshit, en el capítulo 27, verso 15, cuando Jacob se viste como su hermano Esaf por pedido de su madre, Rebeca, Ribca. Y donde dice, luego Ribca tomó la ropa más preciada de Esaf, su hijo mayor, que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Ahora, ¿qué aprendemos aquí? Siempre honrar al Todopoderoso. Siempre tenemos que saber a quién nos dirigimos. En este momento, si bien es cierto, estamos utilizando un medio electrónico para poder comunicarnos, pero nos estamos dirigiendo al Santo y Bendito. Esto es un servicio al Eterno. Es nuestro servicio al Santo y Bendito. Por lo tanto, tenemos que tener, ¿verdad? Ese cabot, tenemos que tener, ¿verdad? Ese respeto, esa honra al Todopoderoso. Vemos aquí que Esaf, una persona que algunos consideran una persona negativa, una persona mala, tenía ropas muy especiales que eran las que usaba cuando se presentaba delante de su padre. Porque si usted lee acá conmigo, dice las ropas más preciadas de Esaf, su hijo mayor, que ella tenía en casa. ¿Por qué tenía en casa? Porque cuando Esaf se presentaba delante de su padre, se cambiaba sus ropas y se ponía las más preciadas para brindarle honra a su padre. Entonces aquí aprendemos
eso, de cómo debemos nosotros presentarnos delante del Todopoderoso. Si nosotros a veces honramos a una persona de carne y hueso, de carne y hueso como nosotros, lo honramos de esta manera, ¿cómo no debemos de honrar al santo y bendito es, aún de una forma mayor? Por lo tanto, cada vez que usted hace Abodá Hashem, el servicio al Eterno, el servicio a Hashem, usted tiene que hacerlo de la mejor manera. Tenemos que ser conscientes de esto. Tenemos que actuar de esa manera, de la mejor manera. Tenemos que hacer lo que es para Hashem, lo que es para el Eterno, lo que es para el Santo y Bendito es, siempre tiene que ser de la mejor manera. Si podemos honrar a hombres que son iguales a nosotros, que tal vez ostentan una posición tal vez alta o elevada, y aún así, ¿verdad? Siendo seres humanos, nosotros lo honramos con mucha más razón al dador de la vida, a quien nos provee todas las cosas, debemos de honrarlo y hacer las cosas para él de la mejor manera posible. Baruch Hashem. Siguiendo con el sueño, dice, y aquí del río subían 7 vacas gruesas de carnes hermosas, de forma que pasían el prado, mas he aquí otras 7 vacas que subían después de ellas, delgadas y muy feas, de forma enjustadas, ¿verdad? Aquí el desarrollo del sueño. Y entonces Joseph dijo lo siguiente. Joseph dijo a Faraón, el sueño del Faraón es uno, lo que Dios va a hacer, lo ha manifestado a Faraón. Las 7 vacas son 7 años, las 7 espigas buenas son 7 años también. Y entonces le explica que vendrán 7 años de gran abundancia, pero también vendrán 7 años de gran necesidad, de gran carestía, y que el Todopoderoso está firme en lo que va a realizar. Posteriormente, Joseph le da una respuesta a Faraón y le dice lo que tiene que hacer. No solamente interpreta el sueño, sino que le dice lo que puede hacer para poder mitigar el hambre que va a ocurrir después de los 7 años de abundancia. Y él le dice, tome a una persona inteligente, con sabiduría, póngalo a cargo, reúnan todas las provisiones posibles, almacenen el trigo, para que cuando venga ese tiempo se tenga de qué poder tomar mano. El faraón queda sorprendido porque el faraón llama a todos sus súbditos, a los hechiceros, a los brujos, a los magos, a todos aquellos que se creían tener poderes especiales, y él les dice que ha tenido un sueño. Y les pide no solamente que le den la interpretación, también el faraón sabe que en el sueño no solamente se le dio lo que esto podía significar, sino lo que él podía hacer. Cuando Joseph le declara lo que hay que hacer, dice, este hombre realmente está lleno del espíritu de santidad, está lleno de Ruach Kodesh, porque no solamente escuchó lo que yo le dije respecto a lo que había soñado, sino que también recibió la respuesta de parte del Creador que también yo había recibido de lo que se podía hacer. Y entonces paró, decide a él, ¿verdad? Ponerlo como su mano derecha. Y dice el verso 37, agradó la cosa a los ojos de Paró y a los ojos de todos sus siervos. Y él dijo, ¿hallaremos acaso un hombre como este en quien esté Ruach Elohim? Por supuesto que no. En Egipto no había otra persona como Joseph, que era un sirviente del Dios Altísimo, que había sido enviado a Egipto precisamente para traer salvación, no solamente al pueblo de Israel, sino al mundo entero.
En el verso 41 dice, y Faraón dijo a Yosef, he aquí te pongo sobre toda la tierra de Mitzrayim. Y quitó Paró su anillo de su mano y lo colocó sobre la mano de Yosef y lo revistió con ropaje de lino y le puso el collar de oro sobre su cuello. Investigando un poco respecto a los hallazgos arqueológicos que se han realizado en aquellas tierras, para saber si realmente la existencia del pueblo hebreo estuvo ahí, pues sí, se han dado grandes descubrimientos respecto a una ciudad donde aparentemente eran donde vivían todos los hebreos. Se han encontrado pinturas, se han encontrado un pergamino, el pergamino de Brooklyn, donde ese pergamino escrito en egipcio aparecen nombres hebreos y se han encontrado pinturas y se encontró una, una estatua que fue reconstruida porque fue destruida casi que por completo y se reconstruye esta estatua y a la hora de reconstruirlo se ve a un hombre totalmente diferente a lo que normalmente eran los faraones egipcios, porque sus ropas eran como semitas, eran aparentemente como las ropas de un hebreo. Incluso se sabe de unos hombres conocidos como los Ixos, que eran personas que estuvieron llegando ahí, a esa zona de Egipto, y también hay descubrimientos de que los semitas, los hebreos, iban constantemente por la ruta de Egipto, o sea, y comerciaban con ellos. Por lo tanto, hay posibilidades, ¿verdad?, de que estos hallazgos que se están descubriendo realmente vengan a establecer por completo y sin ninguna duda de que la presencia y el relato bíblico está apoyado por la arqueología encontrada en Egipto. Por cierto, también se habla de que se encontró un sello, un anillo, ¿verdad?, que podría ser el sello de Yosef. El faraón llamó a Yosef Safnat Panea. Hay varios significados o opciones que podrían ser, ¿verdad?, el significado de este nombre. Y uno dice que podría ser Dios habla y vive. Pero también se puede eh, decir que Safnat Panea significa Salvador del mundo o revelador del oculto o abundancia de vida. Así lo llamó el faraón a Yosef como Salvador del mundo, revelador del oculto, abundancia de vida o Dios ha hablado. Eclesiastés 2:26 dice, Dios da sabiduría, conocimiento y alegría a quienes son de su agrado. Pero si un pecador se enriquece, Dios le quita las riquezas y se le da a quien le agrada. Como podemos ver, el Todopoderoso se ha agradado de la vida de Yosef, al cual le ha dado, dice, sabiduría, conocimiento y la alegría ha vuelto a él. En el verso 49 leemos donde en estos 7 años de abundancia tan enormes, tan gigantes, se acumuló grano tras grano hasta, dice, volverse tan grande su número que no había forma de contar. En el verso 51 y 52, Yosef procrea hijos y llama a estos Manasés y Efraín. Me hizo olvidar todo mi sufrimiento y en la tierra de mi aflicción.
Hay algo muy interesante acá, y es que dicen que esta mujer con la que él se casa es precisamente la hija de Potifar. La hija de Potifar e hija, ¿verdad? De la mujer de Potifar, por supuesto. O sea, lo interesante de esto es que el Todopoderoso permite que esto ocurra para lavar el nombre o limpiar el nombre de Yosef, porque muchos egipcios habían conocido la historia de que este hebreo se había querido propasar con la mujer de Potifar. Al final termina el Todopoderoso poniéndolo en el lugar más alto en el que podía haber una persona después de Faraón y lo casa con la hija de Potifar, dejando en claro que todo aquello que se había dicho de él jamás pudo haber sido cierto. El Señor de los ejércitos, aquí tenemos un pasaje de referencia, dice, el Señor de los ejércitos celestiales dirá, bendito sea Egipto mi pueblo, bendita sea Asiria, la tierra que yo hice, bendito Israel, posesión más preciada. ¿Por qué? Porque, queridos hermanos, el Todopoderoso es un Dios justo. El Señor es justo, como dice el Salmo, en sus caminos y bondadoso en sus acciones. Y Egipto ha sido usado por el Creador para ser benefactor, para ser protección, para salvar al pueblo de Israel. Por lo tanto, el Todopoderoso actúa siempre con justicia y por eso llama a Egipto, ¿verdad?, como una tierra a la que él ama, a la que él, ¿verdad?, bendice. Muy bien, vamos a ir al capítulo 42. Baruch Hashem. Adelante. Jacob vio que había provisiones en Egipto. Entonces Jacob les dijo a sus hijos, ¿por qué ustedes se hacen notar? Y dijo, miren, escuché que hay provisiones en Egipto. Desciendan allí y compren para nosotros y allí para que vivamos y no muramos. Los hermanos de José, 10 de ellos, descendieron a comprar cereal en Egipto. Pero Benjamín, hermano de José, Jacob no lo envió con sus hermanos porque dijo, no sea que le suceda alguna desgracia. Así los hijos de Israel fueron a comprar entre los que llegaban porque había hambre en la tierra de Canaán. José era el gobernador del país. Él era el que vendía el cereal a todo el pueblo de la tierra. Vinieron los hermanos de José y y se prosternaron con el rostro a tierra. José vio a sus hermanos y los reconoció, pero se mostró extraño para con ellos. Les habló con dureza y les dijo, ¿de dónde vienen? Y ellos respondieron, de la tierra de Canaán, a comprar provisiones. José reconoció a sus hermanos, pero ellos no lo reconocieron a él. José recordó los sueños que había soñado acerca de ellos y les dijo, ustedes son espías, vinieron a investigar el punto débil de la tierra. Y les respondieron, no, no, mi amo, nosotros, servidores suyos, hemos venido a comprar provisiones. Todos nosotros somos hijos de un solo hombre, somos honestos. Nosotros, servidores suyos, nunca fuimos espías. Pero él les replicó, no, ustedes han venido a investigar el punto débil de la tierra. Entonces ellos alegaron, nosotros servidores suyos somos dos hermanos, hijos de un mismo hombre en la tierra de Canaán. El menor está hoy con nuestro padre y el otro no está. Pero José les respondió, es como yo les dije, ustedes son espías, así serán probados por la vida de Paró, no saldrán ustedes.
de esto sin que venga acá nuestro hermano menor. Envíen a uno de ustedes para que traiga a su hermano, y el resto quedarán retenidos. Así serán comprobadas sus palabras si la verdad está con ustedes. Y si no, por la vida de Paró, que son espías. Entonces los puso en prisión por 3 días, y al tercer día José les dijo, hagan esto y vivirán. Temo a Elohim. Si son honestos, que uno de los hermanos quede retenido en su celda y ustedes vayan y lleven provisiones para saciar el hambre en su casa. Tráiganme a su hermano menor para que sus palabras puedan ser verificadas y entonces no morirán. Y así lo hicieron. Se dijeron uno al otro, en verdad somos culpables por nuestro hermano. Vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba piedad y no le escuchamos. Por eso nos ocurrió este angustioso trance. Entonces Rubén les interrumpió diciendo, no les dije yo que no pecasen contra el muchacho, pero no me escucharon. También su sangre, miren, está siendo vengada. Y ellos no sabían que José entendía porque había un intérprete de por medio. Se retiró de ellos, lloró, volvió y les habló. Tomó de entre ellos a Simón y lo encarceló ante su jefe. Entonces ordenó José que llenasen sus sacas con cereal, que devolviesen el dinero de cada uno de ellos en sus respectivas sacas y que les diesen provisiones para el camino. Y así fue hecho. Ellos cargaron el cereal sobre sus asnos y se fueron. Uno abrió su saca para dar forraje a su asno en la posada y vio que su dinero estaba en la boca de su saca. Y dijeron sus hermanos, mi dinero me ha sido devuelto y está en mi saca. Y el corazón les saltaba, temblaron y se dijeron unos a otros, ¿qué es esto que Elohim nos hizo? Llegaron a lo de su padre, Jacob, a la tierra de Canaán, y le contaron todo lo acontecido. El hombre, el amo de aquella tierra, nos habló con dureza y nos acusó de espías. Pero nosotros le dijimos, somos hombres de bien, no somos espías. Somos 2 hermanos, hijos de nuestro padre. Uno no está, y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Y el hombre, el amo de la tierra, nos dijo, así podré determinar si son honestos. Dejen conmigo a uno de sus hermanos y tomen lo necesario para saciar el hambre en las casas de ustedes y vayan y traigan a su hermano menor. Así sabré que no son espías, que son honestos, y entonces les entregaré a su hermano y podrán circular libremente por la tierra. Cuando estaban vaciando sus sacas, en la saca de cada uno estaba el atado de su dinero, y cuando ellos y su padre vieron los atados de su dinero, se aterraron. Jacob, su padre, les dijo, ustedes me privaron de mis hijos. José no está y Simón no está, y quieren llevar a Benjamín. Todo esto me pasa a mí. Entonces Rubén trató de razonar con su padre. Si no te lo traigo de vuelta, matarás a 2 de mis hijos. Entrégalo en mi mano y yo lo haré volver a ti. Pero él respondió, mi hijo no descenderá con ustedes, pues su hermano falleció y solo él quedó. Si le ocurriese alguna desgracia en el camino por donde van, provocarían que mi ancianidad descendiese a la sepultura con angustia. Baruch Hashem. Baruch Hashem, muy bien. Dice, viendo Jacob que había alimento en Egipto, dijo Jacob a sus hijos, ¿por qué os miráis los unos a los otros? Y los envió a Egipto a comprar trigo. Si bien es cierto, ellos muy posiblemente tenían provisiones aún, pero sabían que estaba dándose una situación de hambruna en todas
las naciones de la era y, bueno, dijeron, es mejor, ¿verdad?, tener más alimento y los envió a Egipto. Ya estando allá, nos encontramos en el verso 6, donde dice, en cuanto Yosef era el que gobernaba sobre el país, era el que vendía a todo el pueblo de la tierra, y vinieron sus hermanos de Yosef y se posternaron ante él sobre su rostro en tierra. Como podemos ver aquí, se da el cumplimiento de aquellos sueños que él tuvo, ¿verdad? Respecto a sus hermanos, donde ellos tenían unos atados y decían que el manojo de él estaba en el centro y todos los demás se posternaban delante de su manojo. Algo que irritó a sus hermanos, ¿verdad? Algo que irritó a sus hermanos, pues estos desconocían realmente lo que significaba este sueño y pensaban que este niño, este jovencito, estaba, digamos, molestándoles por causa de que su papá le amaba más que a ellos. Y entonces, eh, pues aquí vemos cómo se cumple, ¿verdad? Este sueño profético que el Todopoderoso le había dado a Joseph cuando era un jovencito y vivía en casa de su padre. Vemos una túnica, porque vemos aquí en este dibujo, vemos a Joseph, ¿verdad? Vemos a Joseph con esa túnica de colores. Y interesante, ahora que les comentaba de que había estado pues estudiando respecto a algunos eh, descubrimientos arqueológicos, pues resulta que una eh, estatua que, como les comentaba, que había sido encontrada y que tenía unas vestimentas totalmente diferentes a la de los egipcios, era una vestimenta muy similar a la que vemos en este dibujo, donde era una vestimenta con franjas de colores, muy parecido a aquello que nos cuenta la Torá, que le había hecho su padre a su hijo Yosef, que le había entregado una túnica con franjas de colores, y que esto pues hizo que sus hermanos tuvieran envidia de él. Y bueno, algo así fue lo que se encontró en esa tumba en Egipto. En el verso 7 dice, y al ver Yosef a sus hermanos, los reconoció, pero simuló ser extraño y les habló con dureza. Luego les preguntó de dónde venían y ellos dijeron que venían de la tierra de Canaán. En el verso 13, ellos entonces respondieron, tus siervos somos dos hermanos, hijos de un varón de la tierra de Canaán, y aquí que el menor está hoy con nuestro padre y el otro ha desaparecido. Teshuvá, un llamado al despertar. Nosotros estamos viendo aquí que Joseph está poniendo a prueba a sus hermanos. Él sabe que son sus hermanos, él les ha reconocido, ellos no le han reconocido. Él los escucha hablar en su idioma que él habla, de su lengua materna. Él se hace de un intérprete para que ellos no descubran que él sí puede saber todo lo que ellos dicen. Y cuando ellos comentan entre sí, Joseph se da cuenta de sus comentarios. Ahora, cuando estos hablan, hablan con verdad, porque ellos pudieron haber dicho, tus siervos somos 11, pero dijeron, tus siervos somos 12. Hablaron de que eran dos hermanos, hablaron de su hermano menor y hablaron de su hermano que ya no estaba con ellos. Esto nos enseña de que si realmente la memoria de Joseph no fuera importante para ellos, ellos no lo hubieran mencionado. Por lo tanto, aquí estamos viendo que ha habido un cambio, ha habido una situación, ha habido teshuvá, ha habido un arrepentimiento de parte de sus hermanos. Ellos son diferentes, no son las mismas personas de antes. Han tenido un cambio en sus vidas. Y esto es de lo que quiere estar seguro Joseph,
por eso es que Él les ha puesto a prueba y les sigue probando. En el verso 21 dice, y cada cual decía a su hermano, de cierto somos culpables por nuestro hermano, pues vimos la angustia. Están recordando lo que le había pasado a Joseph. Vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Como pueden ver, ellos tienen presente, muy presente, la situación de su hermano. Ellos pudieron haber dicho que esto que está ocurriendo pudo haber sido por cualquier otra razón, pero están hablando de que ha sido por causa de su mal proceder con su hermano Joseph. En el verso 28, y dijo a sus hermanos, mi dinero se me ha devuelto, y aún helo aquí en mi saco. Se les sobresaltó entonces el corazón, y espantados dijeron el uno al otro, ¿qué es esto que Elohim está haciendo? Ya se dijeron unos a otros, porque Joseph da la orden de que se les dé el trigo a ellos y que no se les cobre, sino que el dinero se les sea devuelto y cada uno recibe el trigo, el que han comprado, y encuentran el dinero que habían pagado precisamente por el trigo. En el verso 36, y su padre Jacob le dijo, me habéis privado de hijos, Joseph no existe, Shimeón no está, porque Joseph se lo deja, lo tiene con él, y el padre, ¿verdad? Le dice, y queréis tomar a Benjamín, todo está contra mí. Jacob, ¿verdad? Se siente frustrado, siente impotencia por todo lo que está ocurriendo. Y bueno, le dice a sus hijos su malestar, porque para él nunca tenían que haber mencionado a Joseph ni a Benjamín, sobre todo a Benjamín. Pero nos damos cuenta, queridos hermanos, volvemos nuevamente a darnos cuenta que aquí ha habido un cambio, una transformación en la vida de ellos. ¿Por qué? Porque recordemos que Benjamín ahora es el más pequeño de la casa. Por lo tanto, aquella envidia, aquel celo que había con respecto a Joseph, ya no se tiene por Benjamín. Ellos han tenido un cambio, una transformación. Y por lo tanto, su padre les increpa y le dice que por qué han mencionado a su hermano, pero es que ellos hablaron con sinceridad delante de Faraón. Ellos quisieron hablar con la verdad. Una verdad que hoy, ¿verdad? Pues su papá les dice que no tenían que haber dicho. Porque él pues tiene temor de lo que pueda ocurrirle a su hijo menor y también a Simeón que quedó, ¿verdad? Allá en Egipto. En el verso 38, pero él respondió, mi hijo no bajará con vosotros, pues su hermano está muerto y ha quedado él solo. Si alguna desgracia le llegara a acontecer en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Muy bien, vamos al capítulo 43. Adelante. El segundo viaje. Pero la hambruna era grave en aquella tierra, y ocurrió que cuando acabaron de comer el grano que habían traído de Egipto, su padre le dijo, volved y compradnos un poco de alimento. Y Judá le respondió, diciendo, aquel hombre nos advirtió seriamente, diciendo, no veréis mi rostro a menos que vuestro hermano venga con nosotros. Si envías a nuestro hermano con nosotros, pero si no lo envías, no bajaremos, porque aquel hombre nos dijo, no veréis mi rostro a menos que vuestro hermano esté con vosotros. Y dijo Israel, ¿por qué me hicisteis tanto mal declarando a ese hombre que teníais otro hermano? Y ellos dijeron, aquel hombre nos preguntó expresamente acerca de nosotros y de nuestra parentela, diciendo, ¿vive aún vuestro padre? ¿Tenéis otro hermano?
y le declaramos conforme a estas preguntas. ¿Acaso sabíamos nosotros que él diría hacer bajar a nuestro hermano? Judá dijo a Israel su padre, envía al muchacho conmigo, así nos levantaremos e iremos para que vivamos y no moramos. También nosotros, también tú y también nuestros pequeños. Yo salgo fiador por él. A mí mismo me pedirás cuentas de él, si no te lo devuelvo y te lo pongo delante. Seré culpable ante ti todos los días. Si no nos hubiéramos demorado, ciertamente ya habríamos vuelto 2 veces. Respondió su padre Israel, si tiene que ser así, hacedlo. Tomad de lo mejor de la tierra en vuestras bolsas y llevad obsequios a aquel hombre un poco de bálsamo y un poco de miel, especies y mirra, nueces y almendras. Tomad en vuestras manos el doble de plata, y llevad en vuestras manos la plata de vuelta en las bocas de vuestros costales, pues quizá fue un error. Tomad a vuestro hermano, levantaos y volved ante aquel hombre, y que el Shaddai os conceda gran misericordia ante aquel hombre, y os suelte a vuestro otro hermano, y a Benjamín, y si he de quedar privado de hijos quede. Los hombres entonces, tomando los obsequios, el doble de plata en su mano, y a Benjamín, se levantaron y bajaron a Egipto para presentarse ante José. Cuando José vio que en ellos a Benjamín, dijo, el que estaba a cargo de su casa, haz entrar a esos varones en la casa, degüella un animal y prepáralo, porque estos varones comerán conmigo a mediodía. El hombre hizo como José había dicho, y los hizo entrar en casa de José. Los hombres tuvieron temor cuando se vieron conducidos a casa de José, pues decían, por el asunto de la plata que fue devuelta a nuestros costales la vez primera, somos traídos acá, para atacarnos y abalanzarse sobre nosotros, y tomarnos como esclavos a nosotros y a nuestros asnos. Entonces se acercaron al hombre que estaba a cargo de la casa de José y le hablaron a la puerta de la casa, y dijeron, ay, señor mío, nosotros ciertamente bajamos al comienzo a comprar alimento, pero sucedió que cuando llegamos a la posada y abrimos nuestros costales, he aquí la plata de cada uno estaba en la boca de su costal. Nuestra plata es su justo peso, por eso la hemos vuelto a traer en nuestras manos. Y hemos tomado otra plata en nuestras manos para comprar el alimento. No sabemos quién puso nuestra plata en nuestros costales. Y él respondió, pasa a vosotros, no temáis. Vuestro Dios y el Dios de vuestro Padre os dio un tesoro escondido en vuestros costales. Vuestra plata llegó a mí y le sacó a Simeón. Entonces el hombre hizo entrar a aquellos varones en casa de José y les dio agua y lavaron sus pies, y dio forraje a sus asnos, y ellos prepararon el presente para la llegada de José al mediodía, pues oyeron que allí habrían de comer los alimentos. Cuando José llegó a la casa, ellos le presentaron dentro de la casa los regalos que tenían en sus manos y se postraron a tierra ante él. Entonces les preguntó cómo estaban y dijo, ¿está bien vuestro padre, el anciano del cual hablasteis, vive aún? Y ellos dijeron, tu siervo nuestro padre está bien, aún vive, e hicieron reverencia y se postraron. Y él alzó sus ojos y vio a su hermano Benjamín, hijo de su madre, y dijo, ¿y es este vuestro hermano menor, de que me habías dicho? Y añadió, Elohim te haga misericordia, hijo mío. Y José se apresuró a salir, porque sus entrañas estaban conmovidas por causa de su hermano, y buscó donde llorar, y entró en la recámara, y allí lloró. Después se lavó el rostro, y salió refrenándose, ordenó, poned alimentos. Pero lo pusieron separadamente para ellos, y aparte y por separado, para los egipcios, que comían con él. Pues los egipcios no podían comer alimentos con los hebreos, porque era abominación para los egipcios. Y ellos se sentaron ante él el primogénito conforme a su primogenitura, y el menor conforme a su menor edad, y aquellos varones estaban atónitos mirándose el uno al otro. Luego, él tomó porciones de delante de sí para ellos, pero la porción de Benjamín era 5 veces mayor que las porciones de todos ellos. Y bebieron y se embriagaron. Baruch Hashem. Dice, y aconteció que cuando acabaron de consumir las provisiones que trajeron a Egipto, le dijo su padre que fueran nuevamente a comprar provisiones. En el verso 6 vemos que el patriarca todavía está descontento por lo que estos comentaron al hombre de la tierra de Egipto y
bueno, que ahora se ve en la situación de que para poder comprar nuevamente alimento, tendría que él sacrificar, ¿verdad? Por decirlo de alguna forma, a su hijo, pues tendría que mandarlo allá, ¿verdad? Y esperar que con la ayuda del Eterno pudiera regresar sano y salvo al hogar. Entonces Israel, su padre, le respondió, si tiene que ser así, haced esto. Tomad de lo mejor del país en vuestros equipajes, llevadlo a aquel hombre como un presente, bálsamo, miel de dátiles, perfumes, mirra, nueces, almendras, para que llevaran como un presente, porque el patriarca dice, bueno, llevémosle un presente a este hombre que vea qué clase de personas somos, que somos personas de bien, que somos personas eh, bondadosas también, porque le llevaron algunos presentes, ¿verdad? De la tierra a el virrey de Egipto. En el verso 14 dice, y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón. Con esta bendición, con esta verajá, les bendice el patriarca, y os suelte al otro vuestro hermano y a este Benjamín, y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Aquí diciendo, esto es de parte del Creador, si el Todopoderoso tendrá que privarme nuevamente de alguno, pues así será, ¿verdad? Esa es la resignación que tiene el patriarca. En el verso 23, él respondió paz, estamos hablando, ¿verdad? Del eh, el sirviente, dice, le respondió shalom a vosotros, no temáis. Tenemos que ver que acá no sabemos si hay un intérprete o el empleado es el que habla, ¿verdad? En hebreo, y le habla a ellos y les dice shalom a vosotros, no temáis, vuestro Elohim y el Elohim de vuestro padre os dio el tesoro en vuestros costales. Es interesante la forma en que se expresa cuando habla de vuestro Dios y el Dios de vuestros padres. Pues pareciera ser, ¿verdad? Pareciera ser que ha sido instruido de alguna forma, ¿ok? Ha sido instruido de alguna forma, ¿verdad? Pues tenía el conocimiento que el Dios de ellos es el Dios de sus patriarcas también. En el verso 26 dice, cuando Yosef llegó a la casa, ellos le presentaron dentro de la casa los obsequios que tenían en sus manos y se postraron nuevamente en tierra. Y aquí vemos nuevamente, ¿verdad? Cómo se vuelve a repetir aquella acción de aquel sueño donde ellos se posternaban delante de Yosef. En el verso 28, y ellos respondieron, está bueno tu siervo nuestro padre, y vive aún, e inclinaron la cabeza y se volvieron a posternar. Él preguntó por la salud de su padre, claro, sin decirles, ¿verdad? Él quería saber si su papá aún vivía, cómo se encontraba, y ellos respondieron que se encontraba bien y que estaba en Shalom. Por cierto, dentro de los descubrimientos que han realizado, han encontrado un lugar donde vivía un hombre, aparentemente era un hombre importante, de nombre Jacob. Esto lo encontraron también en uno de esos descubrimientos arqueológicos que posiblemente puede ser el patriarca del que está hablando este descubrimiento.
En el verso 34 dice que luego él tomó porciones de delante de sí para ellos, pero la porción de Benjamín era 5 veces mayor que las porciones de todos ellos, y bebieron y se embriagaron. Ahora, es muy importante, ¿verdad?, de que se nos dice que fue servido aparte para él y aparte, ¿verdad?, de ellos. O sea, ¿por qué razón? Porque dice que comer, en este caso, juntamente con ellos, sería una abominación el compartir mesa con ellos. Pero era abominación por el hecho de la raza, era una abominación por el hecho de que ellos fueran eh, no egipcios, el que comieran juntos, no. Era que los alimentos eran diferentes, porque como les decía, los egipcios en sus creencias, en sus mitos, creían que los animales, algunos de ellos, a los que ellos consideraban dioses, por supuesto, no podían alimentarse de ellos. En cambio, los hebreos no tenían ese tipo de restricción que tenían los egipcios. Por lo tanto, la alimentación que tenían los egipcios era muy diferente a la que le dieron a los hebreos, porque los hebreos no veneraban ninguna de estas deidades egipcias, que más bien recordemos que posteriormente el Todopoderoso, ¿verdad? Ya en Shemot, en Éxodo, pues da cuenta de todas estas deidades falsas que los egipcios tenían. Muy bien. Vamos a leer el capítulo 44 y último de nuestra enseñanza. Luego él ordenó al mayordomo de su casa: llena los sacos de los hombres con alimentos, tanto como puedan cargar, y pon el dinero de cada hombre dentro de su saco. Y pon mi copa, la de plata, justo dentro del saco del menor, junto con su dinero para el grano. Él hizo lo que Joseph le ordenó que hiciera. Al romper el día, los hombres fueron despedidos con sus asnos. Pero antes de que estuvieran lejos de la ciudad, Joseph le dijo a su mayordomo: levántate, ve tras los hombres, y cuando los alcances, dile a ellos: ¿por qué han pagado el bien con el mal? ¿No es esta la copa de la cual mi señor bebe, ciertamente la que él usa para adivinar? Lo que ustedes han hecho es maldito. Así que él los alcanzó y dijo estas palabras a ellos. Ellos respondieron: ¿por qué mi señor habla de esta forma? No permita el cielo que hagamos tal cosa. Mira el dinero que encontramos dentro de nuestros sacos, lo trajimos de vuelta a ti desde la tierra de Canaán. Así que, ¿cómo habríamos de robar plata u oro de la casa de nuestro señor? Al que de nosotros le sea encontrada la copa, que sea puesto a muerte, y el resto de nosotros seremos los esclavos de nuestro señor. Él respondió: bien, que sea como tú has dicho. Al que le sea encontrada será mi esclavo, pero el resto de ustedes estarán sin culpa. Entonces cada uno de ellos se apresuró a poner sus sacos en la tierra, y cada uno abrió su saco. Él buscó empezando con el mayor y terminando con el menor, y la copa fue encontrada en el saco que pertenecía a Benjamín. A esto ellos rasgaron sus ropas a causa del dolor. Entonces cada uno cargó su asno y regresaron a la ciudad. Ya Judá y sus hermanos llegaron a casa de Joseph. Él aún estaba allí, y ellos cayeron a tierra delante de él. Joseph les dijo a ellos: ¿cómo pudieron hacer tal cosa? ¿No saben que no saben que un hombre tal como yo puede saber la verdad por adivinación? Ya Judá dijo: no hay nada que podamos decir a mi señor. ¿Cómo podríamos hablar? No hay forma de podernos justificar. Elohim ha revelado la culpa de tus sirvientes. Así que aquí estamos, los esclavos de mi señor, ambos nosotros y al que se le encontró tu copa en posesión. Pero él respondió: no le permita el cielo que yo actúe de esa forma. El hombre en cuya posesión fue encontrada la copa será mi esclavo. Pero en cuanto a ustedes, vayan en shalom a su padre. Baruch Hashem. Muy bien.
Pon también mi copa. Estas fueron las instrucciones que dio Yosef, ¿verdad? En esta última prueba que le hace a sus hermanos, donde le indica a su siervo que pusiera la copa de plata en boca del costal de Benjamín. Y el dinero del trigo, ¿verdad? Les entregara a todos. En el verso 4 ya habían salido de la ciudad, mas no se habían alejado mucho, cuando Yosef dijo al que estaba a su cuidado de su casa, levántate y persiga a esos hombres. Y cuando los alcances, les dirás por qué habéis pagado mal por bien. Posteriormente, como podemos ver aquí en este pasaje, en el verso 10, dice, sea también ahora conforme a lo que decís, aquel en cuyo poder se halle será mi esclavo, y los demás quedaréis libres. Claro, ellos no sabían que se había puesto la copa de plata en el saco de Benjamín y descubrieron que ahí se encontraba. Buscó desde el mayor, comenzó y acabó con el menor, y la copa fue hallada en el costal de Benjamín o Biniamín. En el verso 15, y Yosef les dijo, ¿qué es esto que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo ciertamente sabe adivinar? Y en el verso 17 dijeron, entonces dijo Yehudá, ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos? ¿Cómo nos justificaremos? Ha Elohim, el Eterno, ha descubierto la iniquidad de tus siervos. He aquí somos esclavos de mi Señor, nosotros, y también aquel en cuya mano fue hallada la copa. Como podemos ver, queridos hermanos, estas personas han tenido un cambio, una transformación en sus vidas, donde se han vuelto una familia unida, donde todos ven los unos por los otros, han mostrado su honradez delante de estas personas que para ellos pues son unos desconocidos. Y vemos, ¿verdad?, que todo aquello que tal vez habíamos visto negativo de ellos, todo eso ha sido cambiado. Y como lo hemos dicho en otras oportunidades, un rasgo negativo de una persona no retrata por completo a esta. Todas las personas tenemos cosas que tenemos que cambiar, tenemos cosas que tenemos que ir haciendo de manera distinta. Todos tenemos cosas, todos tenemos luchas en algunas áreas de nuestra vida con las que tenemos que ir pues cambiando, quitando aquellas cosas negativas de nuestra vida y volviendo aquellas cosas positivas, ¿verdad? Nuestra fortaleza. En este caso, hemos visto cómo han reaccionado los hermanos de Yosef, cómo se han protegido los unos a los otros, cómo de alguna forma ellos dicen, bueno, esto es parte de un castigo que hemos recibido y que somos merecedores de esto por causa de nuestro mal proceder. Vemos definitivamente teshuvá, vemos aquí arrepentimiento, vemos aquí un cambio, vemos tikkun, porque ellos no solamente se han arrepentido, dicen, no, si esto es de Elohim, pues tendremos, ¿verdad?, que ser esclavos. Y hay otro detalle que me pareció interesante, y es que dice que ellos dijeron, si vamos a ser esclavos, es muy posible, ¿verdad?, que ellos nos tomen. Porque cuando son llevados a la casa de Yosef, ellos dicen, nos llevan ahí, porque ahí nos van a tomar, nos van a apresar, se van a abalanzar sobre nosotros y nos van a convertir en sus esclavos y nuestros asnos también en sus esclavos. Y eso nos da definitivamente cuenta de que son personas totalmente diferentes. Porque ¿quién está pensando en el animal? ¿Quién está pensando en el animalito?
Si, por ejemplo, les hubieran dicho que les iban a matar a sus animales, ¿verdad? Muy posiblemente estuvieran pensando en su vida y no en la vida de los animales. Pero aquí dicen, van a tomarnos a nosotros como esclavos y a nuestros asnos también. O sea, piensan en sus asnos. Entonces esto nos da cuenta, queridos hermanos, de un cambio, una transformación que ha habido en la vida de estos seres humanos. Algo de lo cual nosotros también tenemos que aprender, que no importa si tenemos hoy en día algún rasgo negativo, nosotros tenemos la oportunidad de cambiar ese rasgo negativo y hacer más bien fortaleza de todos nuestros rasgos positivos. Que podamos con la ayuda del Eterno, ¿verdad? Poder ser mejores cada día. Les deseo lo mejor de lo mejor. Les deseo una feliz semana, Shavua Tov, que el Eterno los guarde, que el Eterno los bendiga y nos veremos en un próximo estudio.